Durante 2 temporadas de emisión diaria por las mañanas, hemos realizado cerca de 500 programas divulgativos sobre todo tipo de temas, por ejemplo, sobre salud, economía, sexo o relaciones personales, incluso de literatura y otros muchos temas que son aquellas cuestiones que están relacionadas con la calidad de la vida cotidiana. Y hemos contado con la asistencia de personajes de la talla del Dr. Patarroyo o de Dominique Lapierre, José María Mendiluce, Peter Berling, Matilde Fernández o Victoria Camps. Hemos hablado de cuestiones más polémicas o más plácidas. Ha habido conversaciones que han sido más discutidas o más oficiales o incluso agradables o ásperas. Lo que siempre hemos intentado ha sido no tomar partido en absoluto. Nos hemos limitado a difundir diversas opiniones adecuadas a cada materia. Pretendemos ofrecerles estrictamente información para que ustedes puedan opinar con criterio y conocimiento. Esta es nuestra línea y queremos mantenerla en este nuevo horario. El mes de noviembre de 1994 nos hicimos eco en este programa de las teorías del doctor Rike Girhammer sobre el tratamiento y la terapia contra el cáncer. Es un médico que, como se hizo constar en aquel programa, había sido expulsado del colegio oficial de su país y se expusieron unas hipótesis que, como quedó claro a lo largo de la conversación, no eran complementarias, sino opuestas a las que defiende la medicina convencional. Como es norma de trabajo en preguntas y respuestas, no tomamos posición ni a favor ni en contra. Hablamos de este método con el propio Hammer, con otros médicos debidamente colegiados en instituciones oficiales españolas que lo siguen, que lo aplican, y también con testimonios que aportaron su experiencia personal de curación. Este agosto de 1995, o sea, 9 meses después y en periodo de pausa en nuestra emisión, ha surgido en los medios de comunicación una polémica sobre la aplicación de la terapia Hammer. El origen han sido 2 casos, podríamos decir, básicamente. Uno de ellos, el de la niña austríaca Olivia Pilar, que fue sacada de su país por sus padres para eludir la administración de la quimioterapia. Y el otro, el fallecimiento en España de Elena Lumbreras, enferma de cáncer, que tras 9 meses de tratamiento con quimioterapia recurrió, en los últimos 3 meses antes de su muerte, al método Hammer. Con el mismo ánimo divulgativo, y en esta nuestra primera oportunidad después del verano, vamos a hablar de cómo se ve desde la medicina oficial, cómo se ven, cómo se contemplan, cómo se valoran los postulados de la llamada nueva medicina. Hemos invitado a unos profesionales que nos van a ayudar con su conocimiento y con sus explicaciones a comprenderlo todo un poco mejor. Nuestro primer invitado, el primero que les presentamos, es el doctor Gonzalo Herranz. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. El doctor Herranz es secretario de la Comisión Central de Deontología del Consejo General de Colegios Oficiales Médicos de España y ejerce también como catedrático de Patología en la Universidad de Navarra. Le agradezco que haya aceptado nuestra invitación. Muchas gracias. Asimismo, al doctor Hernán Cortés. Gracias por estar con nosotros esta tarde. El doctor Cortés es jefe del Servicio de Oncología del Hospital 12 de Octubre de Madrid. A nuestro siguiente invitado quizás le conozcan porque ha aparecido en otros programas de preguntas y respuestas. Es el doctor Luis Sirera, que es el jefe del Servicio de Oncología de la Mutua de Tarrasa. Nuestro siguiente invitado es el doctor Marín, José Luis Marín, es psiquiatra y preside la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicología Médica. Gracias también por aceptar la invitación. Placer. Nuestra siguiente invitada es Purificación Calero, licenciada en Derecho Canónico, que ha asistido a otros programas también de preguntas y respuestas en calidad de su profesión, pero hoy ha venido a título personal, como persona afectada de una enfermedad que hoy nos ocupa, de cáncer. Y queremos también darles a conocer a nuestros espectadores que Preguntas y Respuestas cursó una invitación al Ministerio de Sanidad para participar en este programa, invitación que se declinó. Bien, pues si le parece, empezamos por usted, doctor Herranz. Me gustaría que usted nos comentara cuál es la posición oficial del Consejo General de los Colegios Oficiales de Médicos de España ante esta polémica que ha suscitado la aplicación en nuestro país de la terapia Hammer. Bien, yo creo que en el Consejo General y por la Comisión Central de Deontología no suele opinarse, sino después de haber estudiado a fondo los antecedentes del asunto
escuchando naturalmente todas las campanas, pidiendo las opiniones expertas de quien corresponda, pero existe un marco normativo, tanto deontológico como legal, en los estatutos generales de la Organización Médica Colegial y en el Código de Ética y Deontología Médica, que hasta cierto punto podrían resumirse así. Yo creo que la medicina, en principio, tiene que ser muy humilde, precisamente porque tiene por delante un formidable futuro de progreso y mejoramiento, lo cual quiere decir que las cosas de que disponemos ahora son imperfectas. Pero hay un modo, por decirlo así, de traer a la ortodoxia, a lo académico, a lo oficial, a lo que es aceptado como estado del arte, todo lo que haya en los márgenes, en las terapias no validadas, en lo que llaman medicinas alternativas o complementarias, que es el paso a través de un serio ensayo que demuestre cuáles son sus efectos benéficos, cuáles son sus efectos indeseados, nocivos o incluso puede ser que dañinos muy intensamente, para que de esta manera pueda progresar la medicina y sin prejuicios, ir incorporando a la medicina científica, que es la que el Colegio de Médicos ofrece a la población. Hay dos condiciones: el que la medicina tenga calidad humana y tenga también una base científica. Por lo tanto, la actitud es abierta. Sin embargo, no sé, decir, la necesidad de estudiar a fondo, de someter a un proceso estandardizado de ensayo clínico las nuevas terapias, y esto hacerlo sin prejuicios, pero hacerlo teniendo en cuenta la obligación moral de servir a la población con la garantía adecuada. Claro, pero perdone, entonces, ¿no sería el momento, después de todo lo que se ha hablado, de ponernos a estudiarlo? Sí, yo creo que sí. Es decir, además, ¿quién debería dar la orden de salida, ¿no? La medicina es responsabilidad de todos. Yo me alegro de estar aquí para poder decir a todos los que nos escuchan que realmente la medicina, la participación del paciente ha de ser cada vez más activa. Las agrupaciones de consumidores han aportado ideas muy interesantes, pero yo creo que es necesario también entrar en los puntos fuertes, duros, para exigir una medicina verdadera de calidad. ¿Cuál es el problema? Hace un momento, curiosamente, no es que yo quiera, hemos dicho que es un programa muy pacífico, no polémico, pero acaba de indicarnos que el Ministerio ha declinado la invitación a estar aquí. Yo creo que hay una ley española, curiosamente, que data del año 24-26, de los tiempos de la dictadura de Primo de Rivera, no ha sido derogada, pero realmente está empolvada, sobre el intrusismo y la práctica de las medicinas no ortodoxas, que está olvidada. En el Código de Deontología Médica, sobre todo en los estatutos, que son un real decreto y que por lo tanto son de aplicación también por los jueces, se exige que la medicina no, por decirlo así, esté contaminada con procedimientos no comprobados, no validados, que se condena el charlatanismo, el intrusismo de quienes son médicos en la medicina, o dentro de la medicina quienes ofrecen terapias que no están contrastadas con una validez. Medicina no se tolera como indefinidamente una zona gris. O está la medicina aceptada, lo que los jueces y los médicos llamamos la lex artis, es decir, la ley del arte del momento que cambia con el tiempo, o hay asuntos que están en la cola de entrada y que están sometidos a un riguroso ensayo clínico. Claro, porque doctor Herranz, en este programa quienes hicieron las manifestaciones a las que hoy estamos haciendo referencia eran médicos colegiados y en activo. Ellos tienen... Y quien también está en contra de esas opiniones también son médicos colegiados y en activo. Entonces quizás habría dos cosas que sería interesante aclarar. ¿Quién dicta las normas que rigen la opinión oficial de los colegios de médicos, por un lado, y por otro lado, cómo es posible que médicos colegiados y en activo, en un mismo colegio que tiene un criterio oficial, expresen opiniones que son distintas? Bien, es complejo el asunto, pero muy interesante, y no voy a rehuir la cuestión. Veamos, para terminar la introducción de antes, los ministerios tienen una obligación. La Ley General de Sanidad en España obliga al Ministerio de Sanidad y al Estado a controlar la calidad de la medicina que se ofrece, sobre todo en los centros oficiales, pero también en los centros concertados con la Seguridad Social.
Pero, de hecho, y esto recuerdo unas declaraciones muy traumáticas para mí, de la que fue hasta hace poco ministra de Sanidad del Reino Unido, Virginia Bottomley, que decía que ningún ministro de Sanidad con la cabeza sobre los hombros se le ocurre hacer un seguimiento, un control, una relación antagónica a las medicinas marginales, porque nunca será pagada por la Seguridad Social, pero derivan hacia esta práctica marginal de la medicina pacientes que no consumen dinero del Ministerio. Claro, es una idea un tanto consecuencialista y pragmática, pero yo creo que hay una obligación mucho más viva que a través de la Dirección General de Farmacia, de Productos Sanitarios, de los mecanismos de policía sanitaria, esto se llevará a cabo. Por otra parte, no cabe duda, es decir, el Código Deontológico tiene ahí un punto débil. Se dice que quienes practican medicinas alternativas o prácticas no validadas tienen la obligación de anotar cuidadosamente, de registrar con gran escrúpulo los resultados, a fin de que al cabo de un tiempo determinado se tengan ya bases suficientes para determinar si el procedimiento es válido y, por lo tanto, no marginal, sino que debe ser incorporado a la medicina ortodoxa. Es un proceso histórico de incorporación. Tenemos ahora errores que serán echados fuera, pero hay cosas que nos parecen erróneas que entrarán dentro. Y por lo tanto, la referencia que hacía antes a la humildad, es decir, de no tener prejuicios, pero la obligación de que sin tardanza, para que no se abuse de la credulidad de la gente, los procedimientos sean incorporados mediante un riguroso control de investigación. Existe el ensayo clínico perfectamente formalizado. Claro, hay situaciones de debilidad transicionales. Y quiero añadir una cosa. La situación es diversa. Por ejemplo, en Cataluña, tanto los estatutos del Colegio de Médicos de Barcelona como sus normas de deontología no hacen referencia a este capítulo. Es decir, no hay ninguna mención de cuál ha de ser la actitud colegial con respecto a las prácticas marginales, más que las que se impongan. Oficiadas por médicos colegiados. Sí, pero claro, mi opinión es esta. Porque claro, si hay un médico colegiado que dice una cosa y otro que opina lo contrario, claro, la opinión pública ya no entiende nada. Se pregunta qué función tiene entonces el organismo colegial. Bueno, vamos a ver. En esto es tremendo. Me refiero que, evidentemente, la situación es difícil. Creo que hay aquí un residuo muy firme de corporativismo, pero yo sostengo claramente que si una práctica ha de prohibirse a quien no es médico, ha de prohibirse también a quien es médico. Y esto es una cuestión que compete fundamentalmente a las juntas directivas de los colegios, que a veces por falta de una fundamentación científica, incluso también, es decir, hoy día es muy frecuente, incluso los juicios por mala práctica, los expertos de un lado y del otro compensan entre sí las opiniones, y se crea una situación difusa de indeterminación, de que prácticamente todo vale, que es muchas veces muy difícil de superar. Pero yo creo que el futuro está claro, la gente no se dejará engañar por procedimientos de este tipo. Y hay unas poblaciones de pacientes particularmente vulnerables, unas de ellas son los del cáncer, pero yo creo que poco a poco esto se irá aclarando, porque será la propia gente la que exija a los organismos públicos y a los organismos profesionales que aclaren la situación. En todo caso, me gustaría que después entráramos a explicarle a los telespectadores cómo actúan, ¿no?, las comisiones deontológicas de los colegios de médicos, porque será muy interesante poderlo divulgar. Bien, doctor Cortés, ¿lo sabemos todo sobre las terapias que se aplican a los pacientes de cáncer o siempre estamos a punto de descubrir cosas nuevas? Estamos permanentemente descubriendo cosas nuevas. El problema de este tema, yo quería continuar con lo que está diciendo el doctor Arranz, que es muy importante. De hecho, una equiparación técnica de médicos colegiados y no colegiados. Yo entro en un terreno que hay que matizar un poco. Dentro de los médicos colegiados hay médicos capacitados por la ley también para poder ejercer especialidades. Hay una ley de especialidades médicas que solamente España es uno de los países europeos que es la ley más moderna que tiene dentro de todo el contexto europeo, donde ha incorporado una serie de especialidades nuevas, entre las cuales se encuentra la oncología, que es aquella especialidad que debe tratar a los pacientes con cáncer. Entonces ahí realmente no tenemos que enfocar solamente en médicos colegiados. Para tratar a enfermos con cáncer, el médico tiene que estar capacitado, tiene un sistema de entrenamiento por un sistema MIR, que es bastante prolongado en tiempo de entrenamiento, que requiere una capacitación sin la cual no puede tratar y ejercer terapéuticas antitumorales. Entonces es un tema que quizá haya que puntualizar primero.
Entonces, partiendo de esa base, los médicos especialistas tienen una serie de información, que por eso la medicina es muy universal, muy amplia. No todo médico, por el hecho de tener un título de médico, puede ejercer cualquier medicina. De ahí es que surgen las especialidades, y cada vez dentro de especialidades surgen subespecialidades, porque es imposible dominar todos los terrenos. Dentro del terreno de oncología, es una especialidad muy amplia que tiene una información permanentemente. La información que nosotros recibimos, científica, de los adelantos técnicos, no solamente del cáncer en sí como enfermedades, porque son muchas enfermedades, sino de todas las terapéuticas, es tan grande que es imposible de cubrirlo. Pero existen unos procedimientos en los cuales son unas reglas normales de investigación, de reporte, sin ser investigación, de todas las informaciones que provienen de diferentes terapéuticas. Normalmente nos basamos, como ha dicho el doctor Herranz, por una serie de técnicas y de líneas de trabajo que son el ensayo clínico, pero también hay reportes de casos de terapéuticas, de curaciones espontáneas, de remisiones, de curaciones que no están dentro del contexto del ensayo clínico y que evidentemente todos nos beneficiamos y todos estamos ansiosos de recibir información de cualquier cosa nueva que sea útil para el cáncer. Y supongo que por su experiencia, doctor Cortés, nos podrá contestar a esto. ¿Todas las terapias no sirven a todos los pacientes? O incluso todas las terapias o una misma línea terapéutica puede dar resultados diferentes en dos pacientes diferentes. Sí, es una ambigüedad muy grande que realmente sí, puedo contestar que sí, pero realmente una terapia consolidada responde en la mayoría de los pacientes. Hay porcentajes de respuesta. Nosotros utilizamos, la medicina es la ciencia más inexacta que existe, pero tenemos que basarnos en datos objetivos, entonces utilizamos una serie de información matemática. Entonces los porcentajes de respuesta son generalmente, y sobre todo el ensayo clínico es la primera etapa, y después está lo que se llama la confirmación de los datos, que es un tratamiento se consolida y se confirma cuando todo el mundo lo imita. Entonces, en estas terapéuticas alternativas del cáncer, el cáncer, como ha dicho el doctor Herranz, realmente es una enfermedad o enfermedades que afectan a un colectivo de gente que son muy susceptibles a una serie de actuaciones, sobre todo en ciertos periodos del cáncer, cuando el cáncer realmente está en situaciones de enfermedad avanzada con pocos tratamientos. Y digo pocos tratamientos porque el cáncer siempre tiene tratamiento. Eso que del cáncer no tiene tratamientos, o trazar una raya de que hasta aquí hay tratamiento y hasta aquí no hay, generalmente es una cosa que tengamos que también aprender de los mismos médicos, y sobre todo los que no son oncólogos, que hay que informarles una serie de datos que el paciente con cáncer en sus diferentes etapas tiene diferentes tratamientos. Y dígame una cosa, una de las validaciones quizás sea el porcentaje de curaciones que se le exige a una terapia para ser validada o aceptada como una terapia correcta y que funciona. Me encanta que use la palabra que ha utilizado ahora, que es un error, de hablar de curaciones. Curiosamente al cáncer siempre le exigimos curaciones, cuando a muchísimas enfermedades no cancerosas no nos importa que no tengan curaciones. No se curan muchísimas enfermedades, no se curan las enfermedades metabólicas, ¿no? Todas las enfermedades crónicas, las hepatitis, las enfermedades infecciosas crónicas, las enfermedades de insuficiencias orgánicas, cardíacas, renales, la diabetes, muchísimas enfermedades crónicas no se curan y sin embargo no nos preocupan. Sin embargo al cáncer le exigimos curación o no curación. No, el cáncer y muchos cánceres son enfermedades crónicas como cualquier otra, y muchos de ellos no se curan. El hecho de que no se tengan curación no significa que no tengan tratamiento. Claro. Entonces ahí donde uno tiene que entrar a matizar. Entonces el cáncer tiene siempre tratamiento, y entonces realmente a veces no tiene un tratamiento antitumoral específico curativo. Eso significa, y ahí en ese contexto de situación es cuando las medicinas alternativas entran a jugar papeles y el paciente se desespera y busca a ofertas, que existen muchísimas de toda la vida, ofertas por supuesto no validadas. Vamos a reservarnos una pregunta para después el doctor Marín, es decir, ¿qué le atribuimos al cáncer que no le atribuyamos a las otras enfermedades? Es decir, ¿qué tiene de diferente esa enfermedad? Es trampa porque usted juega con ventaja, que ya sabe la pregunta. Tiene tiempo para pensar. Pero bueno, doctor Sirera, buenas tardes también. Buenas tardes. Siempre hay pacientes que mueren, independientemente de la terapia aplicada. Claro, efectivamente. Siguiendo un poco con lo que nos decía el doctor Cortés. Sin duda alguna, hay pacientes que desgraciadamente el pronóstico se ensombrece y finaliza con una defunción. Y esto estará directamente relacionado con el tipo de tumor o de cáncer que tenga, que como ha dicho el doctor Hernán Cortés, hay muchos diferentes tipos de cáncer. En la situación en que se encuentra esa enfermedad en el momento del diagnóstico, o sea, la extensión de la enfermedad en el momento en que se coge, y por supuesto la respuesta que haga esa enfermedad delante de los tratamientos que se la hayan administrado, ¿no?
Estos factores básicamente son los que influirán en que si esa persona se cura o desgraciadamente se morirá, ¿no? O se muera. Supongo que usted, como oncólogo vinculado hace mucho tiempo con este tipo de tratamientos y con este tipo de pacientes, como otros muchos oncólogos, se habrá preguntado en muchas ocasiones por qué hay una reacción social distinta cuando el paciente muere según la terapia que haya sido aplicada. Porque sin duda ustedes se encuentran con eso, ¿no? Bueno, de hecho es por el tabú crónico e histórico que comporta la palabra cáncer, ¿no? En la población en general. La palabra cáncer yo creo que aún se asocia desgraciadamente a muerte, a sufrimiento, a crueldad, y que mucha gente aún lo tiene asumido así. Entonces, cuando un familiar o un amigo se muere de esa enfermedad, yo creo que se magnifica dentro y respetando enormemente lo que representa una defunción, pero se magnifica la causa, en este caso cáncer, con respecto a otras enfermedades crónicas que también conllevan pues a la muerte, ¿no? Y se juzga distinto según la terapia que haya sido una u otra, ¿verdad? Evidentemente, evidentemente. Y díganme, porque supongo que esto también ustedes ya lo apuntó un poco el doctor Herranz, ¿qué espacio le dan los oncólogos, y también el doctor Cortés, a todas las llamadas medicinas alternativas o otro tipo de líneas terapéuticas? Hay hospitales en Inglaterra que ofrecen la posibilidad, hospitales públicos, esto se ha comentado en este programa, en otras, cuando se ha hablado de otras cosas, hospitales públicos en Inglaterra, por ejemplo, que ofrecen a los pacientes la posibilidad de elegir qué línea terapéutica quieren que les sea aplicada. Y conviven en armonía todo lo que puede considerarse necesario en un momento determinado o complementario en un momento determinado. Bien, como medicina alternativa, si me permite, como medicina alternativa es un concepto que intenta englobar lo que ya de por sí se dice, ¿no? Unas alternativas a la medicina oficial. De hecho, estas medicinas alternativas, que existen múltiples y muy diversas, podríamos decir que se caracterizan globalmente por unas premisas que en general suelen ser, cuando se venden al público, que suelen ser únicas y en este caso infalibles, que suelen ser menos tóxicas que las terapias convencionales, que suelen ser más naturales o más ecológicas, productos más naturales, y evidentemente que se pueden administrar de forma mucho más fácil que las terapias convencionales que aplicamos los médicos de hospital o de otra índole. Entonces yo creo que estas son las características que en general destacan en lo que es la medicina o medicinas alternativas. Dentro de este saco, en el cual podríamos decir que hay muchísimos tipos diferentes de medicinas alternativas, yo destacaría unas cuantas. Unas serían aquellas basadas en las defensas del organismo, y por lo tanto aparecen pues terapias alternativas basadas en las vacunas, ¿no? Que parece que ayudan o mejoran las defensas del organismo contra qué enfermedad. Otras que se basan en aspectos dietéticos, pues que dietas milagrosas o vitaminas, productos vitamínicos que pueden curar más o menos estas enfermedades. Otras medicinas alternativas que se basan en aspectos psicológicos, ¿no? En aspectos de que yo creo que la terapia Hammer estaría dentro de este cajón de aspectos psicológicos relacionados directamente con el desarrollo de esta enfermedad. En fin, una cantidad y una multitud de diferentes tipos de medicinas alternativas que ofrecen en general lo mismo. Yo creo que es muy importante lo que me ha preguntado, yo contestando dirigidamente, y es que nosotros, los cancerólogos, estamos absolutamente abiertos a cualquier tipo de medicina alternativa. En general, los pacientes lo exponen cuando tienen la duda de participar en algún tipo de tratamiento alternativo. En general, yo creo que la relación enfermo-paciente suele ser muy buena, enfermo-médico, perdón, y que te lo consultan. Y en general, si no es tóxica realmente esta medicina alternativa, yo creo que lo aceptamos globalmente, porque aceptas la libertad individual de aquella persona de poder elegir el tratamiento complementario al tratamiento ortodoxo, ¿no? Yo creo que en general estamos muy abiertos a cualquier tipo de medicina alternativa. Precisamente, sí, pero adelante. No sé, el público interpreta lo que se dice. Yo no estoy de acuerdo como oncólogo, estoy abierto, dispuesto a medicinas alternativas. Yo
A mis pacientes me han planteado muchas veces medicinas alternativas y las acepto dentro... Primero, si sé que la medicina alternativa no sirve porque tengo conocimiento por casos iguales que no ha servido, o tengo información de esa medicina alternativa, de lo que realmente conlleva, por supuesto, lo informo detalladamente y le digo al paciente que estoy totalmente en desacuerdo con eso. Segundo, si es una medicina que desconozco, le digo que la desconozco, y si no interfiere, y evidentemente el grado de información que pueda recibir yo en el tratamiento convencional, o sea que nunca reemplace al tratamiento convencional aceptado, bueno, se puede aceptar como complacencia porque el paciente está buscando todo y evidentemente uno no puede negarse a cualquier complemento que pueda tener y que el paciente sienta una satisfacción por la cual lo está recibiendo y que por supuesto no es tóxica ni puede alterar ni el tratamiento convencional. Entonces hay que hacer esa pequeña matización porque realmente... Es decir, hay que elegir una línea y ser consecuente con ella. Podemos ser una línea terapéutica. No, la línea terapéutica hay una terapéutica convencional que puede ser terapéutica o... Y quería matizar también lo que decía de los hospitales públicos ingleses. Los hospitales públicos ingleses no aceptan, el Estado no paga terapéuticas alternativas. Lo que sí paga son opciones distintas. Hospicios para enfermos terminales o pacientes que se niegan a tratar, y cuando a un paciente se le plantea un tratamiento, se le da la opción de tratamientos, cuando los tratamientos convencionales demostrados, con efectividad demostrada, se han acabado, o realmente esa situación evolutiva del paciente no podemos ofrecerle con garantías terapéuticas, no digo curativas, pero paliativas de respuesta. Entonces él plantea terapéuticas de investigación o abstenciones. Incluso hay ensayos clínicos donde el azar establece si el paciente va a recibir un tratamiento u otro, y entonces al paciente se le pregunta que puede entrar en ese azar. Pero normalmente el paciente, la abstención terapéutica o los tratamientos de soportes es otra terapéutica del cáncer, si la paga el Estado inglés en los hospices, que son las situaciones para pacientes finales. Adelante. No, yo quería decir, evidentemente muchas de las medicinas alternativas llaman medicinas dulces, precisamente porque son muy poco agresivas, se basan en métodos muy naturistas, dosis muy infinitesimales hasta el punto de ser prácticamente inoperantes, etcétera. Pero hay que tener en cuenta que, claro, la influencia que puede tener la medicina alternativa, las prácticas no validadas sobre el tratamiento ortodoxo es que puede a veces, como en el caso de la niña austríaca, provocarse un retraso en la aplicación del tratamiento que prácticamente hace ya que el paciente esté en una fase muy difícil de intervenido. Por otra parte, no todas ellas son inocentes. Incluso las hierbas, la fitoterapia o la herboristería aplicada, claro, hay vegetales que contienen productos muy activos que, por decirlo así, modifican el sistema de detoxicación del hígado, lo cual puede interferir también con las terapias ordinarias, con lo cual, claro, son un factor de confusión. A mí me parece que evidentemente el respeto a la autonomía, a la libertad de elección del paciente tiene un amplísimo campo de ejercicio, pero también tiene unos límites, lo que acaba de decir el doctor Hernán Cortés, en el sentido de que el médico a veces con energía debe oponerse a que se pierda tiempo, a que se interfiera con un tratamiento. Yo creo que es una norma ética importante. Lo que sea realmente tolerable, el que el paciente o la familia desean, evidentemente yo creo que debemos de condescender, ya que no interfiere y puede provocar, no sé, un consuelo, o por lo menos la sensación de que algo se está haciendo aparte. Pero de todas maneras, la idea de que las medicinas alternativas como grupo globalmente son medicinas dulces, suaves, eso no es sostenible. El caso de nuestra invitada, la señora Calero, no ha sido, es decir, en el caso de la señora Calero no ha sido necesario que el médico la convenciera. Ella sola optó por una línea terapéutica determinada. Yo le agradezco que haya aceptado nuestra invitación esta tarde, porque su testimonio es importante. Usted primero se informó y después ejerció el derecho a la elección. Usted le dieron un diagnóstico de cáncer y a partir de aquí me gustaría que compartiera con los espectadores su experiencia, su vivencia. Pues cuando me diagnosticaron de cáncer, la verdad es que te quedas fría y estás muy vulnerable a todo. No me podías, ni me lo podía imaginar. Y tenía, pues eso, que decidir. Tenía qué terapia. Conocí la nueva medicina del doctor Hammer, me puse en contacto con este programa que habíais traído el doctor Hammer, y allí, bueno, me dieron aquí en el programa un contacto en Madrid. No fue lo más maravilloso este contacto que yo encontré en Madrid. En principio, yo estaba muy favorable por la nueva medicina del doctor Hammer. ¿Por qué?
En primer lugar, porque justamente no es agresiva. O sea, no tenía nada que hacer, solo esperar a que mi propia naturaleza diera una respuesta positiva. También me dijeron que cuando había una proliferación celular, no era que estaba el cáncer en estado positivo, sino que ya estaba muerto. Entonces, bueno, esto era para mí maravilloso. Entré en una depresión muy fuerte y realmente llamé a mi oncólogo y le dije, esto me está pasando. El oncólogo me dijo, mira, a mí me parece que debes de aunar todo aquello que tú quieras, pero no debes de desaprovechar también ni la quimioterapia ni la radioterapia. Así que bueno, después de pasar muchísimas dudas, porque realmente es lo que te dice la medicina del doctor Hammer, que si es a través de un impacto biológico que te ha pasado esto, que tienes que buscar dentro de ti aquellas cosas menos buenas que te hayan podido ocurrir, en ese momento que te diagnostican, la mente no la tienes realmente como para buscar dentro de ti. Decía Teresa de Ávila que es la loca de la casa, pero realmente yo necesitaba una dirección de mente para buscar aquel impacto biológico que en mí haya podido provocar pues una reacción celular de tal naturaleza que se volviesen locas, ¿no? que se habían vuelto anormales. Esto en las personas de Hammer, que no me parece que con las que yo contacté fuesen o sean representativas del doctor Hammer, puesto que nunca me dieron el teléfono de Hammer, por mucho que yo pedí, no me lo dieron. Por lo tanto, bueno, son personas que posiblemente no estén representando a este doctor. Fui al Hospital Oncológico de Madrid, en el Gregorio Marañón, donde me están llevando, y allí no era una más. Soy Purificación Calero, mi oncólogo me trata bien, no soy un número, y no porque yo sea yo, sino que lo veo en cualquiera de los pacientes que van. Estoy en un ensayo, en un protocolo de ensayo. Tampoco es lo más maravilloso del mundo, claro que sí, puesto que no se sabe. Ahora sí se está reaccionando bien, gracias a Dios, afortunadamente, y se está reduciendo. Pero el poder de decidir fue con muchísimas dudas, siendo muy vulnerable y también optando a otras alternativas. A mí me parece perfecto lo que ustedes han expuesto, pero también es la persona quien se cura, es la persona quien enferma, es la persona quien cura y es la persona quien muere. Entonces, por supuesto que me parece perfecto que ustedes digan, pues es que yo conozco esta medicina alternativa y no ha funcionado, pero es que como no es matemática, no ha funcionado aquí, pero resulta que puede suceder que en otra persona sí funcione, puesto que el ánimus para curar no lo tiene toda la gente. Y en última instancia, para mí, depende de Dios. En última instancia, la curación depende de Dios. De todas formas, usted lo enfoca desde su formación como licenciada en Derecho Canónico y por su creencia religiosa. Supongo que, a pesar de esa desesperación que a uno le entra, supongo, cuando le dan ese diagnóstico, ha tenido ese punto de referencia que quizás no lo tienen las personas que no sean creyentes. ¿Usted cree que hay una diferencia para enfrentar el diagnóstico de cáncer, el creer o no creer en una religión o en un ser superior, en algo que nos puede ayudar desde fuera? Desde arriba, para ser más exactos. Cualquier creencia es válida. Da igual que sea un Dios, que sea la divinidad o que sea lo que sea. Pero la creencia en algo, la creencia puede ser en una línea de medicina. Eso salva, porque es la intencionalidad que le pones. Y para mí, es que todo lleva. Yo también elegí esto, la quimioterapia que me estoy poniendo ahora, pues porque yo fui dentro de mí y dije, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? También había otras alternativas como ir a Estados Unidos o ir a Suiza o ir a otros lugares del mundo. Pero yo encontré a un médico que hacía mucho tiempo que no lo veía. Entonces fue casual y le dije, fíjese cómo estoy. Bueno, estás viva, estás de pie. Y yo, si a este doctor que hace tanto tiempo, porque en principio yo tuve un carcinoma de mama y luego ha derivado a hígado y a hueso. Entonces,
pero que yo curé. Estoy totalmente convencida que esto es otra etapa de mi vida diferente, puesto que a los 3 años yo me casé y yo tuve un hijo sano, tengo un hijo de 3 años, y esto, o sea, que me hablen de metástasis, a mí me parece risible, de verdad que sí, puesto que ¿dónde están aquellas células? O sea, a partir de 8 años, para que sea metástasis, haber tenido un hijo, un cambio hormonal grande con el embarazo, todo esto. Pudiera ser, bien pudiera ser, pero yo no lo creo así. Yo creo que es algo diferente en mi vida. Pudiera ser, pero es mi creencia personal. Y ya. Si les parece, ¿les importa que contestemos después? Perdonen, es un instante, una pequeña pausa y ahora mismo volvemos a la 2 con la conversación en la que quieren intervenir todos nuestros invitados esta tarde. No se vayan, que ahora volvemos. Gracias. Las palabras de la señora Calero de alguna forma nos han introducido ya directamente en lo que podríamos denominar como la constatación, de alguna manera, de las ideas diferentes en torno a la terapia Hammer. ¿Le parece empezar a usted, doctor Marín, después de lo que nos explicó la señora Calero, según los predicamentos de la nueva medicina, pues el origen del cáncer es un conflicto biológico? Usted, como psiquiatra y como presidente de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática, tendrá un criterio en relación a eso, una opinión clara, certera. No sé si certera, en todo caso una opinión seguro, ¿no? Hay varias cosas que quería comentar, ¿no? A nosotros nos parece un término dudoso y de difícil manejo también lo de medicina alternativa, ¿no? Cuando el doctor Sirera planteaba hace un momento algunas prácticas psicológicas o algunas prácticas psicoterapéuticas como medicina alternativa, eso me produce una cierta preocupación, ¿no? Creo que lo que nosotros planteamos cuando proponemos psicoterapia, por ejemplo, o cuando proponemos o cuando trabajamos sobre aspectos psicológicos, ¿no? Aspectos psicoafectivos que intervienen en el, no sé tanto si en el desarrollo, no creo que solo eso sea suficiente para explicar el desarrollo de una enfermedad cancerosa, pero sí posiblemente en la evolución y desde luego en la aceptación del paciente a las diferentes ofertas terapéuticas, digamos, oncológicas, ¿no? Que eso no se puede decir que sea algo alternativo, ¿no? Me parece que la psicología es una ciencia, que la psicoterapia es una técnica que deriva a su vez de una ciencia. No es la psicología, lo que la psicoterapia puede al paciente con gripe, al niño que se constipa, entre comillas, permanentemente ahora, cuando empieza precisamente el curso escolar, qué casualidad, ¿no? Justamente ahora tiene los catarros de repetición, ¿no? Lo que la psicología y lo que desde la Sociedad Española de Medicina Psicosomática estamos planteando jamás es me parece que se puede entender como algo alternativo y sí como algo complementario. Que eso es algo que falta, ¿no? ¿Les parece que comentemos esa afirmación de la nueva medicina que el que se desarrolle o se desencadene un cáncer obedece a un conflicto biológico y que se produce un cortocircuito en el cerebro que variará según el tipo de conflicto que lo desencadene y que a partir de ese momento se emiten instrucciones erróneas a la parte del cuerpo correspondiente iniciándose un cáncer, como dice la ley de hierro del cáncer de la nueva medicina? Bueno, yo creo, vamos a ver, yo aparte de dedicarme a ética médica durante muchísimos años he cultivado la anatomía patológica y concretamente también la carcinogénesis. Claro, en la medicina ortodoxa o científica, evidentemente la causalidad del cáncer es complejísima. Con el tiempo se descubren los carcinógenos químicos, los víricos, ahora estamos con los oncogenes, la constelación complicadísima. Hace un momento comentábamos que probablemente nos encontramos en una fase todavía muy primitiva de comprender lo que es el cáncer en sí, pero una cosa está clara. Esta tesis, por ejemplo, tuvo bastante predicamento en la medicina soviética, por la necesidad de referir a reflejos condicionados prácticamente todo y psicologizar o materializar todo lo psicológico. Por ejemplo, se vio que si a ratas o ratones que tienen un gen que determina la aparición de cáncer, de leucemia, y se les tiene, por ejemplo, una situación permanente de estrés, se ponen descargas eléctricas en la jaula, se les inunda de agua y se les tiene llevando una vida sobresaltada, la leucemia o el carcinoma de pulmón aparecen antes en los maltratados que en los tratados.
Hoy día está desarrollándose muy fuertemente el estudio de las conexiones entre el sistema nervioso y, por lo tanto, también psicología con la regulación hormonal general, y hay una neuroendocrinología que se está desarrollando y una neuroinmunología, y finalmente todas estas cosas pueden participar. Ahora, y pueden modular, pues así, en una escala, pienso yo, muy reducida, la evolución de un cáncer. Ahora, que los factores psicológicos... Biológicos. No, es decir, un evento vital, es decir, un disgusto, un estrés, una conmoción psíquica desencadena un cáncer, es altamente dudoso. Hay que estudiar estadísticamente. El cáncer aparece en algún momento y los fenómenos vitales aparecen también en algún momento. Evidentemente, debido a su frecuencia relativa, algunos de ellos coincidirán por pura casualidad. Yo no creo que haya bases serias para sostener que un acontecimiento vital de enorme, trepidación pueda crear un foco nervioso que no ha sido identificado y provocar la aparición de un cáncer. No creo que haya en la oncología ortodoxa una justificación. Creo que debe haber mucha más finura para captar los factores psicológicos de la aceptación de la enfermedad, de la lucha contra la enfermedad, de la moral que el paciente tiene para luchar y aceptar tratamientos durísimos, pero establecer una psicogénesis del cáncer, yo creo que no existe. ¿Y el doctor Marín, cómo lo ve? A mí me parece que es tal y como lo ha planteado, como parece que lo plantea el doctor Hammer, me parece una propuesta demasiado simple. Y yo tiendo a no confiar en las propuestas tan simples, ¿no? Yo estoy de acuerdo con el doctor Herrán. Me parece que el psicologismo excluyente a su vez de lo corporal, me parece tan peligroso como lo que en otros niveles también podríamos plantear, que es el organicismo puro excluyendo lo psicológico. Es decir, ese dualismo cartesiano, psíquico y cuerpo, no se puede seguir manteniendo, ¿no? Lo psíquico, en cualquier caso, está también organizado sobre estructuras orgánicas, ¿no? Sobre estructuras biológicas, y lo psíquico, finalmente, lo que llamamos fenómenos psíquicos, no es más que, en última instancia, acontecimientos que ocurren entre sinapsis, entre células nerviosas, ¿no? Que están, por lo tanto, dentro de un contexto biológico. Me parece que esas simplificaciones son simplificaciones groseras. Que hay acontecimientos psicológicos, o que al menos hay líneas de investigación sobre cómo lo psíquico, cómo ciertos acontecimientos psíquicos, incluso descrito por compañeros, primero por Morris y otros autores hace muchos años, pero ahora hay una línea muy interesante de trabajo en la Universidad de Valencia, dentro de la más estructura, de la más pura organización estructural de la ortodoxia, ¿no? En relación con la definición de un patrón de conducta, el patrón de conducta tipo C, que parece que está estadísticamente relacionado con algunas formas, al menos, de enfermedad cancerosa. Eso me parece que hay líneas abiertas, líneas interesantes, líneas muy importantes, que en cualquier caso no están dentro de las alternativas. O sea, se puede, dentro de la ortodoxia médica, de lo que se llamaría ortodoxia, dentro de las ciencias naturales, se puede perfectamente trabajar en la misma línea en la que están contando nuestros compañeros los oncólogos, pero en psicología. Es decir, la psicología no es, y me parece que va siendo hora de que todo el mundo salgamos de ahí. La psicología no es algo oscuro, no se rige por los mismos procedimientos que el resto de las ciencias, ¿no? También me gustaría que los dos oncólogos nos comentaran el punto que expone la nueva medicina como base de su diagnóstico, es decir, que el escáner cerebral sin contraste marca un foco en el cerebro que corresponde a un cáncer en un órgano determinado del organismo. Yo, si quiero comentar, me parece partiendo de la primera afirmación de esa ley, Hamner me parece el disparate más grande que he oído en mucho tiempo, y realmente es un disparate, y esa simplicidad que dice el doctor Marínez, yo podría teoretizar que, bueno, que si me tomo este vaso de agua, que es el doctor, si yo sea de paso, me produce cáncer porque el agua que entra en este momento, por la tensión nerviosa que tengo ahora, se estimula un foco celular y los oncogenes se me alteran. Y lo mismo puedo decir. Realmente es cualquier cosa, realmente. El cáncer es un fenómeno biológico, lo único verdadero que acaba de decir. Es un fenómeno biológico, pero cuyo fenómeno biológico conocido, pero en detalles máximos. Casualmente, la semana que viene, aquí en Barcelona, tenemos el Congreso de la Sociedad Española de Investigación de Cáncer, que tengo el honor de presidir, y que van a venir 400 biólogos moleculares y investigadores básicos, inmunólogos de todas las partes del país y fuera del país. Sobre todo, casualmente, España se caracteriza por tener unos biólogos moleculares que están fuera de las fronteras y son los mejores del mundo. Muchos de ellos han descubierto los oncogenes que ha hecho referencia el doctor Hernández, y realmente los fenómenos biológicos los conocemos al detalle. Cada día, cada minuto que pasa estamos conociendo, y cómo corregirlos también estamos conociendo. Entonces, esos fenómenos existen. Las causas existen también, muchas causas conocidas. De los 200 cancerígenos que tiene un cigarrillo,
que los conocemos perfectamente, producen cáncer. ¿Y de dónde provienen las infecciones virales y las radiaciones ultravioletas? Todos. Los mecanismos desencadenantes del cáncer son muy conocidos, hay muchos no conocidos que estamos trabajando. O sea, que el fenómeno no es tan simple como se dice, y para teoretizar cualquiera podemos teoretizar lo que sea. El doctor Marín quería también puntualizar algo. Yo quiero hacer un matiz puramente lingüístico, ¿no? El fenómeno canceroso es un fenómeno psicosomático. Vamos a ver, el hecho de que sea psicosomático, tal y como nosotros lo planteamos, no significa que sea psicógeno, es decir, o no exclusivamente psicógeno, ¿no? Me parece que es difícil negar, podemos discutir sobre los aspectos psicológicos de patrones de conducta, etcétera, en relación con el cáncer. Es difícil negar todo lo que tú planteas en los aspectos biológicos del cáncer, en los aspectos genéticos del cáncer. Eso es dificilísimo negarlo, ciertamente, y no se me ocurrirá jamás hacerlo. Pero en todo caso, cuando nosotros planteamos que el fenómeno del cáncer es un fenómeno psicosomático, lo planteamos desde el punto de vista de la imposibilidad de separar lo canceroso de lo psicológico. La señora Calero plantea una cosa que me parece fundamental y en la que nosotros estamos insistiendo mucho, ¿no? El diagnóstico del cáncer. La enfermedad cancerosa es un acontecimiento que ocurre en el cuerpo, que es un acontecimiento biológico, que ocurre con un desarrollo biológico muy bien conocido. Pero ella menciona una palabra, define un estado de ánimo cuando dice que el diagnóstico la deja deprimida. Y que desde esa depresión, además, es como desde donde empieza a buscar cosas. De forma que lo que me parece peligroso y me parece demasiado limitador, además, de la experiencia humana y muy limitador, además, también de la ciencia médica, es la exclusión que de lo psíquico se ha hecho en los últimos años en la medicina. Me parece que esa exclusión, además, que del fenómeno psíquico y de ese componente depresivo, que puede ser tratado, que debe de ser tratado, además, paralelamente, nunca alternativamente, paralelamente a lo que estos señores hacen muy bien, me parece que es esa exclusión del fenómeno psicológico lo que permite que ciertas personas utilicen determinadas argucias para dar entonces pábulo a lo de las famosas medicinas alternativas, que finalmente no es más que el intentar cubrir los aspectos afectivos, psicológicos, que no están cubiertos por la medicina oficial y que no es alternativo. Existe como ciencia, pero no se ocupan, no están, sin embargo, desarrolladas, ¿no? Yo, con su permiso, quiero decirle que usted el ejemplo que ha puesto del vaso de agua lo ha llevado a un terreno negativo, pero si lo pasa al terreno positivo, ese es el efecto placebo, ¿verdad? Bebo este vaso de agua, pero sin embargo yo creo que este vaso de agua me cura porque tiene tal cantidad de medicina y me cura. No, yo quería complementar que solamente me he separado que era que solamente el efecto psicosomático existe y la medicina psicosomática en oncología es un elemento tan importante como la terapéutica en sí. Es más, en el servicio que dijo tengo una unidad de psicooncología para los pacientes. ¿Por qué? Porque realmente, y además hay datos científicos y publicados, y no datos de laboratorio como los ratones que acaba de decir el doctor Ranz, sino que pacientes que reciben tratamiento psicológico, grupos exactamente iguales de pacientes, tratados con un tratamiento oncológico, más tratamiento de soporte psicológico y sin soporte psicológico, la evolución, la respuesta y la supervivencia del paciente es diferente. O sea que el fenómeno psicológico lo conocemos y es un hecho muy positivo. Doctor Sirera, la señora Calero nos ha explicado lo que le dijeron, que en ese momento el cáncer, de alguna manera, más que avanzar, se estaba como recuperando, podríamos decir, que el organismo se estaba recuperando y que su organismo solo produciría la curación. ¿Lo he entendido bien? Sí mismo, le dijeron esto. ¿Cómo lo ve usted, que es oncólogo? Bueno, yo de entrada diría que es una afirmación muy arriesgada, si no errónea, ¿no? Yo no me atrevería en absoluto, desde el punto de vista de como cancerólogo, yo creo que en general los cancerólogos no nos atreveríamos nunca a decir una frase de ese tipo, ¿no? Yo creo que decir que la enfermedad está frenada, a mí lo entiendo, sí, porque psicológicamente parece que ha puesto su interés en que eso ocurra. Yo creo que es muy arriesgado y que no se puede atribuir la frenación evidente de su enfermedad exclusivamente con este aspecto psicológico. Sí, yo, en ningún momento creí esto, si no, no me hubiera ido a la medicina tradicional, ¿no? Yo quería hacerle una acotación a la Calero. Es que yo creo que la interpretación que has hecho de tu enfermedad es muy negativa. Entonces, no es que te devuelva la pelota del vaso de agua, sino que ella ha hecho una interpretación negativa de la enfermedad. Primero, que has disociado una enfermedad. Y yo tuve una enfermedad hace 8 años. Y ha dado un ejemplo muy bueno para las personas que están escuchando. Tuvo una enfermedad hace 8 años, de la cual estuvo libre de enfermedad, tuvo su hijo, y ahora se ha reproducido esa enfermedad. Eso es una enfermedad carcinoma de mama, es una enfermedad crónica. El
carcinoma de mama que tienes ahora es exactamente el mismo de hace 8 años. Estuvo 8 años dormido y volvió a salir, no por impactos psicológicos y nada, por desestabilizaciones inmunitarias, por una cantidad de datos que tenemos. Ahora, eso hay que verlo, y la depresión esa que ha sufrido probablemente sea por esa desinformación enorme que existe a partir de los pacientes en el diagnóstico de cáncer. Yo no me creía que tenía claro, el primer mecanismo de defensa de la persona es la negación. Ahora, el cáncer es un tratamiento, y como ahora está recibiendo tratamiento, que esté en el hueso, en el hígado, casualmente el cáncer de mama son los mejores respondedores a estas terapéuticas nuevas, pero terapéuticas convencionales, y pueden responder, y puede estar otros 8 años perfectamente bien mientras surgirán otros tratamientos. Estoy seguro que el tratamiento que está recibiendo ahora no existía hace 8 años. Me gustaría que ustedes comentaran algo que afirma la nueva medicina, y es que la metástasis no existe, porque explican que la teoría de Virchow, sobre la que se sostiene, procede o está en vigencia desde el 76 y que no se ha contrastado jamás. Me gustaría que ustedes hicieran el comentario. Es que cualquier teoría, ¿por qué no la presentan? Yo digo una vez, a mí me llamaron anteriormente por esta polémica en el mes de agosto, y yo hice una oferta. Yo fui presidente de la Sociedad Europea de Oncología y pertenezco a varios comités editoriales de revistas. Casualmente, en Viena, que creo que es donde es el doctor Hammer, se hace el próximo congreso de la Sociedad Europea de Oncología, hay unos procedimientos simplísimos por los cuales todos los investigadores y todos los oncólogos recibimos la información, y estamos ávidos de información de nuevas terapéuticas. Todos los días nos reunimos quizás demasiado, nos critican porque nos reunimos demasiado para discutir cosas científicas. Entonces, hay cualquier elemento que aporte algo nuevo en terapéuticas de cáncer o de cualquier otra terapéutica, estamos deseosos. ¿Por qué no se presentan esos datos? Un índice de curación. En la última reunión de la Sociedad Americana de Oncología hubo una presentación oral de un caso de remisión espontánea de un cáncer, y se lo aceptan. Entonces, cualquiera de estas curaciones, que me gustaría verlas y comprobarlas bajo paneles de científicos, se pueden presentar en reuniones o en publicaciones que están a disposición de todos los médicos colegiados, echados del colegio de médicos o pertenecientes a cualquier colectivo. Y entonces es la mejor vía para la cual los médicos podemos contrastar, porque eso hay comisiones que analizan esos datos y ven los pacientes. También aportar lo que decía el doctor Hernán Cortés, es que confirmar de nuevo la actitud nuestra de los médicos oficialistas, por decir una forma, ante estas informaciones, que estamos abiertos. Pero, por ejemplo, comentemos una cosa concreta en vez de una generalidad. Se dice también en la nueva medicina que el dolor tiene un significado especial, y que el dolor no es que la enfermedad se agrava, sino que el dolor solamente se da en la fase de sanación. Cito frases textuales. Sin comentario. También en la nueva medicina se dice que y cito también más o menos de forma textual, ¿no?, que cuando una persona presenta un conflicto, el conflicto que supuestamente permite el desarrollo de una enfermedad cancerosa, el trabajo, lo que hace la nueva medicina, lo que propone es la recuperación del terreno perdido, la recuperación absoluta de la situación previa a aquella en la que ocurre el conflicto. Y pone un ejemplo, ¿no? Esto es, si una persona ha perdido su trabajo, la terapia, el tratamiento consiste en darle el trabajo. Hemos resuelto absolutamente el problema del paro. Si no encuentra trabajo, dice la nueva medicina, si no encuentra trabajo, que es lo que habría que hacer para resolver absolutamente el problema dentro de su terapia, si no encuentra trabajo, entonces que se jubile o que se adscriba a algún club o de lúdico, o que haga algún tipo de actividad de ese estilo. Bueno, hemos resuelto el problema del paro simplemente así. Usted ha perdido su trabajo, eso supone una situación de conflicto. No se preocupe, jubílese, hágase socio de un club deportivo o haga alguna actividad divertida, ¿no? Me parece que son también una de las propuestas demasiado simples, ¿no?, como para que puedan ser quedó en el aire útiles siquiera, ¿no?, de las metástasis. Claro, es decir, Virchow las describió y las sistematizó el año 76 del siglo pasado. Y ahí se han mantenido durante un siglo ante todos los esfuerzos revisionistas de la medicina. Claro, es un hecho experimental, no es que es una teoría, es un hecho. El tumor siembra a través de vías diferentes, sanguíneas, linfáticas, a veces por continuidad, y las células que encontramos son las otras. Hay mutaciones en ellas, hay selección, unas que mueren, otras que sobreviven y se desarrollan expansivamente. Pero yo puedo provocar en el animal de experimentación, en el hombre sería absolutamente inético. Se hizo con ancianos en Nueva York a los cuales se les inoculó melanoma debajo de la piel para estudiar la difusión y la reacción inmune, pero también la difusión del tumor. Y claro, es una experiencia absolutamente carente de ética clásica del periodo salvaje de la experimentación biomédica.
pero las metástasis no son ninguna teoría, trágicamente son una realidad espantosa. ¿El médico cura? Me gustaría preguntarles. ¿El médico cura ella, la señora Calero? No, en el sentido, o ayuda a curar, en el sentido. Usted encontró un médico, ha hablado, ese médico me dijo, si no hubiera sido ese, a lo mejor la evolución hubiera sido distinta. De alguna manera yo estoy preguntando qué papel tiene el médico, ¿no? Solamente, desde mi punto de vista, el médico o cualquier alternativa es una barca que te ayuda a cruzar el río. Pero lo que sí me da la impresión que nosotros estamos en el río tirándonos cada uno de nuestra barca diciendo mi barca es mejor que la tuya y la mía mejor que la otra. Entonces, me parece que si de verdad están dispuestos y están abiertos, con una mente receptiva, un corazón sincero, abierto, me parece que si aunamos todos los esfuerzos, tanto la genialidad, digamos, de Hammer, del otro, de las alternativas, con la ciencia estructurada que ya se sabe, me parece que a lo mejor el cáncer estaría catalogado dentro de un resfriado común dentro de pocos años, ¿no? Y no, sí, esto me parece simple, esto me parece... Porque la verdad es tan simple, es tan sencilla. Y lo único, mire, una cosa es estar ahí y otra cosa es estar aquí. Hace unos meses yo estaba como ustedes y todos somos humanos. Y esa es la grandeza. ¿Que nos tenemos que morir? Claro que sí, porque no es condición del hombre, desde mi punto de vista, permanecer en la tierra. Porque posiblemente con la muerte, lo único que se muera es la muerte. Pero realmente, si estamos aquí, vamos a unar esfuerzo entre todos. Me gustaría, antes de despedirnos, que nos refiriéramos a esas encuestas que seguramente ustedes han visto o han leído en los periódicos en más de una vez, en más de una ocasión. Se habla del periodismo como una profesión de riesgo, pero, como todo en la vida, tiene dos caras, la que es negativa y la que es positiva. Y hoy vamos a hablarles de la positiva, o comentar brevemente. La positiva en el periodismo es el enriquecimiento que supone escuchar día tras día y año tras año opiniones personales y profesionales de seres humanos de todo tipo y condición. Y se aprende mucho de verdad si se escucha con atención. Hace unos años recibí como un regalo la oportunidad de entrevistar a Elisabeth Kubler-Ross, una psiquiatra, una médica licenciada en psiquiatría en su Suiza natal. La doctora Kubler-Ross participó como voluntaria en la recuperación de los internos de un campo de concentración en Polonia y eso la llevó a desempeñar su profesión interesándose por el comportamiento de las personas que conocen la inminencia de su muerte. Es doctora honoris causa por 28 universidades de diversos países y es conocida internacionalmente por sus trabajos ayudando a enfermos terminales. Ella ha dedicado un libro que se titula Vivir hasta despedirnos, hecho en colaboración con el fotógrafo Mort Warshaw, a los enfermos terminales. Y escribe unas frases que me gustaría utilizar para finalizar el programa de hoy. Cuando se nos comunica que tenemos un cáncer, por supuesto que podemos meter nuestra cabeza debajo del ala y esconderlo temporalmente. Podemos sumirnos en la autocompasión o enfurecernos y angustiarnos hasta que sea demasiado tarde. Podemos mantenerlo en secreto o compartir la lucha con nuestros seres queridos, permitiéndonos con ello no solo una oportunidad de crecimiento, sino dando a los que comparten con nosotros nuestro secreto esta misma oportunidad de crecimiento a través de ese torbellino compartido. En el transcurso de una enfermedad terminal podemos renunciar, podemos solicitar ayuda, podemos gritar, podemos llorar y convertirnos en inválidos totales mucho antes de lo necesario. Podemos dirigir nuestra rabia hacia otros, llegando a hacer su vida completamente desgraciada. Pero tenemos la oportunidad de completar nuestro trabajo, actuando de la manera que seamos capaces y sirviendo de ejemplo a otras muchas vidas con nuestra valiente batalla y el sentido propio que demos a nuestra existencia. De alguna manera, esa fortaleza de ánimo a la que hicieron referencia los doctores que hoy nos han acompañado. Está muy viejo, señora Calero, porque está muy usado. ¿Me deja que se lo regale? Muchas gracias. Es un regalo en nombre de todo el equipo. Es un libro maravilloso. A todo el equipo. Que hace llorar, yo le advierto. Pero es un libro enriquecedor. Quiero darles las gracias a todos ustedes por habernos ayudado a entender algunos aspectos que hoy hemos comentado y me gustaría quizás, doctor Cortés, hacer un hueco en nuestro programa para los resultados de ese congreso tan importante al que hizo usted referencia. Es decir, que si disponen en su agenda de tiempo una vez celebrado para que podamos saber las últimas líneas de investigación, estaremos encantados. Pues tenéis aquí en Barcelona a los grandes espadas de la oncología mundial. Muy bien. Toda la semana que viene. Esperemos que podamos realizar ese programa. Muy bien. Gracias a todos nuestros espectadores por haber seguido la conversación y les esperamos a partir de hoy a esta hora en La 2. A través de La 2 y de Televisión Española Internacional se ha iniciado una tercera temporada de Preguntas y Respuestas. Gracias por su compañía y por seguir nuestro trabajo. Buenas tardes. Gracias.